¿Alguna vez te has preguntado cómo es que ciertos objetos relacionados con la electricidad y el magnetismo son capaces de realizar ciertas tareas, como por ejemplo objetos como imanes, pilas o brújulas? Pues gracias a muchos científicos y grandes mentes que se unieron con el fin de poder dar respuestas a estos grandes misterios, es que podemos entender cómo es que funcionan todos estos objetos y ciertos fenómenos, con la sintetización de todo esto en cuatro ecuaciones o leyes. Hoy vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell. Primero, para hablar de las ecuaciones de Maxwell, vamos a definir qué es lo que son. Las leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones fundamentales que describen todo comportamiento en campos eléctricos y magnéticos, en respuesta a cargas eléctricas y corrientes. Estas leyes fueron formuladas por James Clerk Maxwell, quien fue quien dio la última pincelada a todo el conglomerado académico y estudioso de muchos otros científicos. Todo esto a la década de 1860, y son fundamentales para la teoría del electromagnetismo. Para esto vamos a tener que definir qué es lo que es un campo eléctrico y un campo magnético. Un campo eléctrico nos dice cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que coloquemos, y el campo magnético nos va a decir cuán fuerte es orientado un imán que coloquemos en el espacio. Primero vamos a hablar de la primera ecuación de Maxwell, la cual es la ley de Gauss. Esta ley describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto, esto nos dice que las cargas eléctricas son fuentes de campos eléctricos si es que son positivas, o si son sumideros de campos eléctricos si es que son negativos. Lo que coloquialmente podemos decir que las cargas de signos similares se repelen y las cargas de signos opuestos se atraen. La ley de Gauss también nos puede describir que el campo eléctrico decae con la distancia, y esto lo podemos definir como 1 sobre la distancia al cuadrado. Y todo ello podemos verlo descrito en la ecuación mostrada, que es la integral cerrada del campo eléctrico por la diferencial de la superficie, esto es igual a la carga sobre la permitividad en el vacío. Ahora pasaremos a hablar sobre la segunda ley de Maxwell, la cual es denominada como la ley de Gauss para campos magnéticos. Esta ley establece que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre va a ser cero. Esto lo que indica es que no existen fuentes magnéticas de manera aislada, o sea, que no existen monopolos magnéticos, ya que si partimos un imán por el lado positivo y el lado negativo, el campo se va a cerrar por la parte que hemos cortado, haciendo que este imán se convierta en dos imanes. Lo que quiere decir que en nuestro mundo los monopolos son imposibles, haciendo que esta ley implique que las líneas de campo magnético deban ser cerradas o que no tienen origen o destinos aislados, sino que deben formar bucles cerrados. La tercera ley de Maxwell o la ley de Faraday de la inducción electromagnética establece que un cambio en el flujo magnético a través de una superficie induce o crea un campo eléctrico en esa misma superficie. Esto quiere decir que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico. Lo que la ley de Faraday nos dice es que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activará un campo eléctrico de una manera concreta, cerrándola. Esto quiere decir que si el campo magnético aumenta, el campo eléctrico se va a orientar en sentido horario, pero si es que decrece, se va a orientar en sentido antihorario. Esto nos quiere decir que no solo las cargas y los imanes influyen en los campos, sino que también pueden interactuar entre ellos. Y para ello tenemos que hablar de la cuarta ley de Maxwell, la ley de Ampère. La ley de Ampère está relacionada con la circulación del campo eléctrico, con la variación temporal del campo magnético y la corriente eléctrica que fluye a través de cierta superficie. Esta ley incluye la contribución de las corrientes de desplazamiento, las cuales son corrientes ficticias que aparecen o que surgen debido a diferentes o a varios cambios en el campo eléctrico mencionado. Esto nos puede permitir generar imanes artificiales, haciendo pasar corriente eléctrica por una bobina en forma como de un resorte, lo cual generará un campo magnético. Mientras mayor sea la corriente, el campo magnético será mayor de igual medida. En resumen, que esta ley muestra cómo el campo magnético puede ser generado por corrientes eléctricas y por cambios temporales en el campo eléctrico. Las leyes de Maxwell son fundamentales para poder entender cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos en presencia de diferentes cargas y corrientes eléctricas. Estas diferentes ecuaciones que hemos visto anteriormente son la base teórica del electromagnetismo y explican una amplia gama de fenómenos electromagnéticos, desde la generación de ondas electromagnéticas hasta el comportamiento de circuitos eléctricos. Estas leyes formulan la teoría unificada de la electricidad y el magnetismo, proporcionando un marco matemático para poder comprender la naturaleza de las fuerzas electromagnéticas en nuestro universo. Y eso es todo. Hemos podido comprender de forma sencilla y concisa cómo es que funcionan las cuatro leyes de Maxwell.
cuáles son y cómo funcionan dentro del mundo de la electricidad y el magnetismo. Eso es todo, y gracias.